Gracias a Dios, nuestro Padre Celestial, por habernos dado esta grandiosa oportunidad de seguirle alabando en espíritu y en verdad. Hoy, en este su día, julio 3, 2022, casi estamos ya a julio 4, que es el día en que esta nación celebra su independencia allá de Inglaterra. Y pues también recordamos a nuestra hermana Alanis, que fue bautizada en el 4 de julio, ¿verdad? Por la tarde. Nos acordamos, va a cumplir ya mañana un año de ser bautizada. Cayó el domingo el año pasado, ¿verdad? Estábamos aquí presentes, nos dio esta sorpresa. Nuestra hermana Elizabeth Alanis, seguir orando por ella allá en la ciudad en el estado de Washington, ¿verdad? Todavía está allá, y seguir orando por su salud y que Dios le siga ayudando en su carrera espiritual. Y vamos a continuar, hermanos y amigos, en esta mañana con la segunda parte del tema que empezamos la semana pasada: sabios consejos de un padre a su hijo. Wise advice from a father to his son. Y nuestra lección, los versículos base eran allá en 1 de Reyes 2, del 1 al 4. Vamos a leerlo para recordar, hermanos. 1 Kings chapter 2, verses 1 through 4. 1 de Reyes 2, del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Vamos a ir a Dios en oración, hermanos y amigos, en esta mañana, para implorarle su asistencia. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor bendito y todopoderoso. Gracias te damos una vez más en esta mañana por todas las bendiciones infinitas que has dado en cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias por lo misericordioso que eres, Señor, sabiendo que no merecemos ninguna de ellas. Sin embargo, por tu gracia y por tu amor nos las impartes, Señor. En especial la bendición de ser hechos tus hijos adoptivos. Gracias por el gran sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo en la cruz de Calvario, para así hacer posible esta grandiosa bendición que tenemos en ti, Señor. En esta mañana también seguimos implorándote, Señor, que sigas estando con todos nuestros hermanos que no pudieron estar aquí presentes, que les sigas bendiciendo donde quiera que estén, Señor, y les sigas recuperando si es que están enfermos, les sigas dando fuerzas, en especial a nuestra hermana Sánchez, sigas fortaleciendo, a nuestra hermana Victoria también, sigue dando fuerzas, a nuestra hermana Emilia, a nuestra hermana Alanis, Señor, y en fin a todos aquellos que siguen convalecientes, siguen fortaleciendo y restableciendo, Señor, para que se puedan sentir mejor, y no nada más en lo físico, Señor, sino más que todo en el aspecto espiritual, que nos sigas dando esas fuerzas para seguir peleando esta buena batalla de la fe, Señor. Sigue teniendo misericordia de tu iglesia aquí en Laredo, Señor, y que nos sigas fortaleciendo y dando las fuerzas para seguir adelante en este camino. A nuestros hermanos también de habla inglesa, que les sigas dando esa protección allá en su obra que ellos tienen también, y que podamos seguir unidos en una misma mente, en un mismo sentir, evangelizando aquí a la ciudad de Laredo, Señor. Pedimos también por todos aquellos que siguen en esta guerra en Ucrania, a los hermanos de por allá, Señor, que han perdido quizás seres queridos. Sígueles consolando, sígueles dando fuerzas para que prontamente esta situación se arregle de acuerdo a tu voluntad, Señor, y puedan normalizarse en ese aspecto, Señor, de poderte alabar en espíritu y en verdad, sin ninguna
perturbación del mundo exterior, Señor. Sigue manteniendo también a todos nuestros soldados y sigue bendiciendo, nuestro hermano Alex y todos los demás que están enlistados, que tú seas con ellos, Señor, y les ayudes a llegar con bienestar y sígueles protegiendo, Señor, donde quiera que estén. No nos dejes de tu mano, Señor, y sigue con esta nación que prontamente celebrará su aniversario de independencia, Señor, para que podamos seguirte agradando, Señor. Sabemos que cada día más nos alejamos de tu palabra y de tu verdad. Sin embargo, pedimos que sigas teniendo misericordia de nosotros como nación y como iglesia tuya aquí en este país. Perdona nuestras ofensas, no las tomes en cuenta, y en esta mañana pido, Señor, que me des palabras fáciles de exponer y que todos salgamos edificados para seguir haciendo tu voluntad. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo imploramos. Amén. La semana pasada, hermanos, veíamos la introducción a este tema y enfatizamos el versículo 1 y 2 también, cómo llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón, su hijo, estas palabras. Veíamos también, hermanos, cómo David le ordena, dice ahí, he orders him. El deber de un padre también y de una madre es también ordenar. Ordenar no nada más de dar órdenes meramente, pero también de ordenar, poner las cosas en orden en nuestros hogares, como padres y como madres. En este caso estamos enfatizando la tarea de un padre, en este caso David, a su hijo Salomón. Y le dice estas palabras, meditamos en ellas en el versículo 2, esfuérzate y sé hombre. Veíamos ahí, hermanos, y traducíamos también literalmente, esfuérzate y anímate, como le dice también a Josué, right? ¿Se acuerdan cómo Dios le llama a Moisés, ¿verdad? Le dice a Josué, perdón, esfuérzate y anímate. Veíamos también eso. El Señor Todopoderoso le dice a Josué, después de que Moisés pues ya muere, le dice el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente. No nada más una vez, lo dice 3 veces. Sé muy valiente, también le repite las próximas veces. El apóstol Pablo le escribe también a su hijo Timoteo. Veíamos allá en 2 Timoteo 2:1, 2 Timothy 2:1, nada más haciendo un repaso. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es, ¿en quién? En Cristo Jesús. Estas recomendaciones, aunque Pablo también decíamos no era padre físicamente de Timoteo, pero sí en la fe. Le da este consejo como de un padre a un hijo, hacia un hijo, ¿verdad? Veíamos lo que significaba la palabra esforzarse y cómo el apóstol Pablo también hablaba allá en 1 Timoteo 4:10, 1 Timothy 4:10, y decía estas palabras, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Hablamos de ese esforzamiento en el trabajo y en sufrimiento. Sufrimiento de oprobio. Oprobio es la contradicción, cuando están en contra de ti. Veíamos a un pobrecito perrito, veníamos ya de regreso de nuestro viaje, y estaba en un lado de la carretera. Era un perrito ahí, como con 10 perros ahí alrededor de él, y todos le estaban atacando al pobre perro. Nos dio lástima, ¿verdad? Nomás vendía lo que podía, casi 10 perros en total, y este pobre perro ahí solito. Y me pongo a pensar, así a veces estamos en la batalla espiritual, ¿verdad? Como que el mundo viene y nos atacan por todos lados, y Satanás no nos da quebrada, como dice el dicho, ¿verdad? Así como ese pobre perrito. Ay, pobre perrito, me van a matar ahí, pero bueno, son animalitos, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, somos hijos de Dios, no somos animales. Y sin embargo, Satanás, nuestro enemigo, es poderoso, es un león rugiente, como león rugiente, viendo a ver a quién va a devorar. Y es por eso, hermanos, que necesitamos
en este aspecto, reconocer y entender los consejos que nos da nuestro Padre Dios. Ya no es David a Salomón, ahora vamos a ponerlo a nosotros, a aplicarlo a nosotros, de Dios a nosotros. Pero vamos a continuar, hermanos, en esta mañana. Ahí nos quedamos la semana pasada. Le dice David, esfuérzate y sé hombre. Don't be a wimp. No seas alguien, hermanos, que tiene miedo, temeroso. Y le sigue diciendo, hermano, vamos a continuar el versículo 3 ahí de 1 Reyes 2:3. First, let's go back to 1 Kings chapter 2, verse 3. Y le sigue diciendo que guarda los preceptos de Jehová. Muy claro, David le está diciendo aquí a Salomón, guarda los preceptos de Jehová. Keep the Lord's precepts or laws, commandments. La palabra aquí, hermanos y amigos, guardar, pues conota tres ideas. Vamos a ver las tres ideas que nos lleva esta palabra de guardar. La primera es, bueno, guardar significa contener o poseer. Contener o poseer. Si alguien dice, esta tumba guarda los restos de fulano de tal, lo que está diciendo es que pues contiene o posee los restos de dicha persona. Ahí se enterró a cierta persona, ¿no? Ahí está guardando los restos, esta tumba de la persona que está allí. El Salmo 119:11, fíjense lo que dice, hablando de contener o poseer, to contain or to possess. Y dice Salmo 119:11, Psalms 119:11, dice ahí, en mi corazón, dice, he guardado tus dichos para no, ¿qué? Para no pecar contra ti. En mi corazón, ahí los he guardado. Cristo también dijo, del corazón sale todo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Todas las palabras, todo lo bueno y todo también lo malo que estás planeando ahí, de ahí sale, lo tienes en tu corazón. Y por eso dice David, ahí voy a guardar mejor que tus dichos, mi Dios. Ahí los voy a tener listos para usarlos cuando hable. Listos para hacerlos, para cumplirlos, para caminar de esa manera. Ahí los voy a guardar. Y ahí los debemos de guardar también, hermanos. Los preceptos de Jehová, tus dichos. Y dice la razón también, ahí está. What's the reason? Para no pecar contra ti. Para acordarme, esto es lo que está en mí, los preceptos de Dios. No voy a ofender a mi Dios. Siempre nos acordamos de José. El joven José, cuando fue atacado por esta mujer también, qué grande mal haría yo contra quién, contra mi Dios. Y cada vez que también vienen las tentaciones de Satanás, también nosotros así, qué grande mal haría yo contra mi Dios. Debe de salir eso de nuestra conciencia, porque lo debemos de llevar ya en el corazón, ¿verdad? Qué mal haría, qué grande mal haría yo contra mi Dios si hago esto. Esto es lo que le está aconsejando David a Salomón. Guarda los preceptos de Jehová. Ponlos en tu corazón. Ahí guárdalos. Esa es una de las definiciones, de las ideas de guardar los preceptos de Jehová. La número 2, vamos a ver también, hermano, number 2. La otra definición o connotación de guardar es cumplir. To fulfill. Cumplir. ¿Cumplir qué? Bueno, pues cumplir es en los preceptos de Dios, claro, es obedecerlos. Cuando tú cumples con tu deber, obedeces a lo que se te ha dicho y haces lo que se te dice. Obedecerlos, llevarlos al terreno de la práctica. Vamos a hacerlo, dice a veces un dicho, entre el dicho y el hecho, ¿qué? Y hecho, hay mucho trecho. Hay una gran distancia entre el decir y hacer. Y a veces esa distancia nunca llegamos, ¿verdad? Nada más lo decimos, lo prometemos. Pero hacerlo se toma de bastante solicitud, ¿verdad? Cumplir, otra idea, obedecerlos, llevarlos al terreno de la práctica. En Juan 13:17, ¿qué dice, hermano? John 13:17. Juan 13:17 nos dice estas palabras, el escritor Juan.
Juan 13, 17, dice así la palabra de Dios: si sabéis que estas cosas, bienaventurados seréis. Y luego le dice Cristo a sus discípulos que si las hicieres. Si las hicieres. Está hablando a sus discípulos después de darle esa grande lección. Cuando Cristo les lava los pies, ¿se acuerdan? Cuando Pedro, como el que, no, Señor, a mí no. ¿No quieres tener parte? ¿No quieres tener parte en mi reino? Si no te lavas, no tendrás parte conmigo, le dice a Pedro, porque no quería, ¿verdad? Pedro le dice entonces en el 9, verse 9, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Ya cambió de pensar, ya entendió, nos está tratando de dar una lección, ¿verdad? Todo lo que hacía Cristo, hermanos, era para dar una lección, para hacerles ver algo muy importante. Cristo no malgastaba su tiempo, hermano, no podía hacerlo 3 años nada más, tenía para cumplir su ministerio. Y a veces nosotros malgastamos nuestro tiempo, qué bárbaros, hermanos, en cosas que no convienen. Y Dios dice, no lo malgastes. Pon los preceptos míos en tu corazón, hijo mío, hija mía. Por eso le dice a David estas cosas, ¿verdad? Si sabéis, y también Cristo a sus discípulos, si sabéis estas cosas, bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurado? Doblemente feliz. Doblemente feliz van a ser mis apóstoles, ¿y qué? Si las hicieres. Porque hay que saberlas, pero hay que practicarlas. Hay que tener conocimiento de los preceptos de Dios, pero hay que guardarlos, practicarlos, ¿verdad? De nada sirve tener guardado, hermanos, en la mente lo que el Señor pide de uno, si no lo lleva a la acción. De nada va a servir, si no lo llevamos a la acción, hermanos. Santiago condena a quienes eso hacen, precisamente. ¿Qué dice Santiago, hermanos? 4:17, James 4:17, quizás se lo sepan hasta de memoria, hermanos. Y al que sabe que hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No es nada más, yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo me abstengo de esto. No, sabes que tienes que hacer esto y no lo haces, viene a ser pecado también. El cumplir, hermanos, punto número 2, de guardar los preceptos de Jehová. Número 1, contener o poseer. Número 2, cumplirlos, ¿right? Hacerlos. Y número 3, también, hermanos, es retener, to retain, cuando habla de guardar, retener. La tercera idea, hermanos, aquí es esta también. Y retener también implica, hermanos, pues cuidar. Retén algo, cuídalo. No lo tires, en otras palabras. Que no se pierda, que no se olvide. Tenlo siempre fresco en la mente. Siempre les recordamos a nuestras hijas, que no se les olvide esto. Y les recordamos por esto, que no se les olvide. Y ese es el deber de un padre, así como David lo estaba haciendo con David. Recordarle a su hijo, hijo mío, vas a ser rey, pero guarda los preceptos, que no se te olvide. Esa es la tercera, hermanos, connotación. Tenlo siempre fresco en la mente. Y también les repetimos a nuestras hijas, primeramente, se lo hacen a Dios, hijas. Ya lo bueno, o sea lo malo también, a Dios se lo haces primero. Primeramente, antes de que se lo hagas a tu padre, a tu madre, se lo haces a Dios. Y ojalá que eso te detenga en no hacer lo indebido, porque recuerda, se lo voy a hacer a Dios. Ojalá que eso nos detenga un poquito, y a nuestras hijas también, e hijos, ya sea en el trabajo o en la escuela, donde quiera que estén, ¿right? Se lo vas a hacer a Dios, hijo, hija, no lo hagas. No lo hagas. Dice el Salmos capítulo 1, versículo 2 también, hermanos. Psalms chapter 1, verse 2. El salmista David precisamente nos habla, dice Salmos
1, 2. Y es así la palabra de Dios. Sino que en la ley de Jehová, dice, está su delicia, y en su ley que medita de día y de noche. Y el versículo 1 como en referencia dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Qué gran bendición si naciste en el Evangelio, jovencito, jovencita, hermano, hermana, qué gran bendición. Porque ya se te está instruyendo en el buen camino desde que naciste. Es más, desde que estás en el vientre de tu madre. Ahí estás escuchando ya los himnos. Quizás salte el bebito, no creo que mi esposa de repente saltaba ahí una huerca por ahí, le daba una patada o algo. Y están ya envolviéndose, ya están alabando a Dios desde ese momento, que están dentro del vientre. Y cuando tú enfatizas esto en la vida de tus hijos, y cuando les haces ver que en la ley de Jehová está tu delicia, hijo, hija, ahí están los consejos de Dios. Si yo no soy un buen padre o no soy muy buena madre, pero ahí está el consejo de Dios, hijo, hija. No mires mis errores, mira lo bueno que quizás estoy tratando de hacer como padre y como madre. Que ahí esté tu delicia, hijo, hija, también, que no nada más sea algo de los padres y a la juventud, pues, como dicen por ahí, es too boring. Es muy aburrido venir a alabar a Dios. Claro, cuando están chiquitos a veces, pues entendemos, ¿verdad? Más no entienden, ¿no? Etcétera, pero sabemos que ellos son el reino de Dios, hermanos, de chiquitos. Pero tú les vas a seguir instruyendo. Hoy es domingo, hijo, hija, es el día del Señor, no es nuestro día. Como dice el dicho, Sunday Fun Day, right? El domingo, día de diversión, es lo que dice el mundo. Sunday Fun Day. No, el domingo es el día del Señor. Acordémonos de eso, no de nosotros, es de Dios. Y por eso dice: en la ley de Jehová está su delicia. Tenemos estas tres connotaciones, hermanos, cuando le dice David a Salomón: guarda los preceptos de Jehová, conténlos, poséelos, cúmplelos, número 2, ¿y qué? Y reténlos, retain. Y luego dice, sigue diciendo, vayamos otra vez, hermanos, acá a Primera de Reyes 2. Sigue diciendo el versículo 3, guardando, ¿verdad?, los preceptos de Jehová tu Dios, dice, andando, ¿qué?, en sus caminos. Y sigue diciendo, guarda, y dice, los preceptos de Jehová. Muy directo le dice, los preceptos, hermanos, hablando también cuando añade caminos, hermanos, también nos lleva a ¿qué? A estatutos. Cuando dices precepto, es lo que significa un camino, estatuto, mandamiento, decretos también, significa todo esto, y testimonios. Cuando dice ahí preceptos, incluye todo eso, como lo quieras ver, hermano, hermana, amigo, amiga. Caminos, estatutos, mandamientos, decretos, testimonios. David, hermanos, básicamente pues abarca toda la ley de Dios sin dejar nada de ella fuera. David no dijo guarda los consejos de Jehová, que sería muy buen versículo también. Tampoco dijo guarda las recomendaciones de Jehová, también sería muy apropiado. Pero dice ¿qué? Preceptos. Y habla de caminos, de estatutos, de mandamientos, de decretos, de testimonios. Y estos son, hermanos, normativos. ¿Qué significa eso de normativos? Normal. Significa algo que se va a enseñar, que hay un orden también, cuando se habla de normativo. Allá en México se le llama a los que van a ser profesores, maestros, tienen que ir a la normal, se le llama así en México. The School for Teachers in Mexico. Normal, ahí se le llama. Cuando tú decías allá en México, yo voy a la normal o yo estoy estudiando la normal, ya sabía la persona que ibas a ser maestro. ¿Por qué? Porque se enseñan las normas, las reglas en una escuela. Aquí estamos hablando, hermanos, claro, de la escuela de Dios. Un precepto, hermanos, es obligatorio, es un mandato que no admite opciones. Un precepto es algo que es absoluto y carece, hermanos, de
de opiniones. Cuando se habla de los preceptos de Jehová no es opcional, no es bueno si te gusta, si no te llegas a ofender. A veces como que no queremos hablarle al mundo, hermanos, porque nos da miedo ofenderlos. Ay, mire esto, mire esto. Es que ahorita lo que se está viendo, ¿verdad?, en el Facebook y esto, si digo esto me voy a ver mal yo, me voy a ver como el hater, y ya no ponemos nada, mejor lo borramos. A veces dice los mensajes, message que delete. Bueno, a veces cometemos errores y por eso lo borramos. Pero otra vez, hermano, ay, mejor pues es como quítalo. Versículo en la Biblia, mejor lo quito porque se me olvidó esta persona que se va a ofender. Quítalo luego, rápido, porque se ofende mi abuelito, mi abuelita, y ya no te va a hablar, ya no te va a invitar a los buenos tamales que hace mi abuelita. Así somos a veces, hermanos, como que nos da un poquito de miedo. Ojalá que no, hermanos. La obediencia a los preceptos de Jehová es que no solamente complacen a Dios, porque son una expresión de su carácter, sino que además son para el bienestar de quien los cumple. Nos da bienestar. Si tú haces la voluntad de Dios, vas a estar bien ante Él. Ante el mundo quizás te metes en problemas y te odien y ya no te hablan y te pongan la cruz, ¿verdad? Pero ante Dios vas a estar bien. Un bienestar espiritual. Amigo, amiga, hermano, hermana, si cumplen los preceptos de Jehová, no son opcionales. El bienestar, la felicidad y la prosperidad del hombre van en proporción, hermanos, al cumplimiento de los preceptos de Dios. Es proporcional. En matemáticas enseñaba yo las proporciones siempre, sigo enseñando todavía a mis hijas el cross multiplication, ¿verdad? Hijas, matemáticas, no les gustan las matemáticas a mis hijas, ¿no? ¿Qué voy a hacer, verdad? Pero como quiera se las enseño, porque tienen que pasar las clases. Proporciones. Este lado es igual a este lado, es proporcional. Aunque son diferentes fracciones, son iguales al último si las reduces. Y así es Dios. Cuando tú cumples los propósitos y preceptos de Dios, es proporcional. ¿A qué? Proporción a lo que tú vas a hacer. Este es el lado de Dios y este es tu lado. A veces nuestro lado no balancea el otro lado de Dios. La proporción no funciona. El cross multiplication no va a funcionar si lo multiplicas cruzado. El problema está aquí, no está en el lado de Dios. ¿Ven ustedes? En proporción a si los vamos a cumplir o no. Por medio de la obediencia de los preceptos de Dios, hermanos, uno conoce también quién es Él. Hoy es su día también. Y entendemos esto, hermanos. Qué bonito, el año pasado nos cayó en 4 de julio y hubo un bautismo. Amén. A mí nunca se me va a olvidar el bautismo de la hermana Alanis. 4 de julio en la tarde, unos cuantos nada más. Pero ahí vino una hermana decidida desde Washington. ¡Wow! Y no sabíamos que no se podía mojar, porque, ¿verdad? Su problema físico, ya nos dijo después. Ay, hermano, lo bueno es que nos dijo después, si yo estuviera temblando al bautizarla, quizás le puede ir mal, ¿verdad? En su físico. Pero Dios proveyó. ¿Ven ustedes? Dios fue misericordioso con nuestra hermana Alanis. Y fue un día que para mí nunca se me olvidó. Presente, testificando como testigo de ese bautismo, ese nuevo nacimiento. Grande es y misericordioso nuestro Dios. Sigue diciendo, hermanos, en Primera de Reyes capítulo 2 versículo 3, 1 King chapter 2 verse 3, le sigue diciendo, hermanos, ahí de la manera en que está escrito, dice, en la ley de Moisés. Los preceptos solamente son buenos cuando se obedecen tal y como están prescritos. Lo mismo en este caso, hermanos, las instrucciones, las prescripciones, los consejos que da Dios. De la misma manera. Un ejemplo, hermanos, bueno, cuando el doctor nos receta una medicina, nos da instrucciones de cómo se debe tomar, la dosis, la hora, el tiempo también, ¿verdad?, que debe de hacerse, 1 semana, 2 semanas, etc. De no seguirse las indicaciones puede haber serios problemas. Espera 2 semanas, yo me voy a echar todo el frasco una vez y el más potente, ¿verdad? No. ¿Quién va a hacer eso? Pues no debemos hacerlo, porque puede haber complicaciones, sobredosis y ahí quedamos.
y no te ayudó para nada esa receta. La tenemos que seguir bajo las instrucciones del doctor. Cuando se construye un edificio también, el departamento de ingeniería, hermanos, de la ciudad, bien, hermanos, se observan sus códigos ahí de la ciudad. Me acuerdo cuando hicimos una renovación de la otra casa que teníamos, y venían casi cada 2 o 3 semanas el inspector, a ver si pasamos la inspección. A veces la pasábamos, a veces no la pasábamos. No, le faltó la escalera está muy alta y ni modo, a tumbar la escalera y haga más, que no tenga tanta elevación. Nos pasó eso también, me acuerdo. Pero era verificación, hermanos. Amén, está bien. Qué bueno, ¿no? Al principio como que sí nos enojábamos, pero no. Luego entendía, le decía al que nos estaba haciendo, bueno, por algo Dios, ¿verdad? Por algo Dios, usted no más de él. Vamos a pasar. No le quisimos dar una mordida aquí para que, ¿verdad? Para que ya nos des el permiso, así como aquí cuando nos hicieron también aquí todo el parking lot, algo hasta allá, ¿verdad? Pero bueno, es otro asunto. Pero todo se hizo conforme a la ley. Y cuando uno anda buscando seguir a Dios, hermanos, y obedecerle y agradarle, lo vamos a hacer conforme a su ley, para que venga la bendición de Dios. Cuando echamos mentiras es cuando nos va mal, acuérdense, ya acordemos siempre. Y nos dice la palabra de Dios, venimos a ser hijos del padre de la mentira, por más pequeñita que sea la mentira. Y siempre le recordamos a nuestras hijas, no echen mentiras, hijas. Lo más que recordamos es eso, no echen mentiras. Tendrás otras fallas en tu vida, pero procura no echar mentiras de ninguna clase, porque Dios se aparta de ti. Di la verdad siempre, es lo que Dios quiere. Tenemos que seguir los reglamentos. No le busquemos, hermanos y amigos, vueltas a los mandamientos de Dios, a sus preceptos. Vamos a cumplirlos, vamos a hacerlos de la manera que Él le agrada. Es lo que le está diciendo David a su hijo Salomón: guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, andando ¿en qué? En sus caminos, observando sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, sus testimonios. ¿Ven ustedes ahí? Todo lo incluye David. Así es con la ley de Dios, hermanos. Uno debe de vivir conforme a ella, tal y como está delineada en la palabra de Dios. Y por eso no van a haber instrumentos aquí. Los que nos acompañan quizás vía Facebook Live se han preguntado: ¿por qué ahí no tienen instrumentos? Se ven bien desentonados los hermanos de las 6:20 y San José, ¿verdad? ¿Por qué no le ponen ahí un pianito, un órgano, para que no se oiga tan feo, verdad? Si nos ordenara en el Nuevo Testamento Dios que pudiéramos usar los instrumentos que usó David en la antigua ley de Moisés, en el antiguo pacto, lo haríamos, pero no está escrito. Dice nada más que cantemos con las cuerdas de nuestros corazones, es lo que dice. Y todo lo que hacemos. ¿Por qué participamos de la cena del Señor cada primer día de la semana? Porque es un precepto. Es algo que también nuestros hermanos del primer siglo lo hacían. Hechos 27. Tenemos prueba en su santa palabra de que lo hacían. ¿Para qué? ¿Por qué nos vamos a preocupar de hacerlos? ¿Por qué le dice David a Salomón: haz esto? ¿Por qué razón? Y dice: para que prosperes en todo lo que hagas. Dice el versículo 3, la última parte, ¿verdad? Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que todo aquello que emprendas. ¡Wow! Qué grande consejo y qué grande razón le da David, ¿verdad? Y a veces, hermanos, nosotros no creemos esto. Bueno, sí, pues me está yendo más o menos, etcétera, etcétera. ¿Por qué nos está yendo más o menos? Nos preguntamos a veces, ¿verdad? Bueno, es que son las pruebas y esto y lo otro, sí. Pero quizás haya alguna razón más profunda, ¿right? Quizás haya algo más profundo que no nos estamos dando cuenta. ¿Estamos guardando los preceptos de Dios como Él quiere? Es la pregunta. Y eso es para cada uno de nosotros analizarlo, ¿verdad? Como hijos, como hijas de Dios. La Biblia es bien clara, hermanos y amigos, en afirmar
que la prosperidad es resultado de la obediencia a Dios. Estoy diciendo, hermanos, que nunca te va a pasar nada malo, o que nunca vas a perder, o que nunca vas a tropezar. Pero dice en Josué 1:8 también estas palabras, Joshua 1:8 dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y estas no son palabras de mentira, son palabras verdaderas. Cuando tú guardas los preceptos de Jehová como Él quiere, viene esto. Y aunque te vayan, las pruebas vengan difíciles, Dios lo hace que te salga bien todo. Cuando viene, hermanos, la exaltación de Dios, viene la bendición de Dios, porque guardaste sus preceptos. Dice el Salmo también 1:3, Psalms 1:3, lo leíamos también, ¿verdad? Dice, y todo lo que hace, prosperará. La última parte, y todo lo que hace este varón, bienaventurado el varón cuya delicia es la ley de Jehová. Y todo lo que hace, dice, prosperará. Salmos 1:3. ¿Estamos chequeando también, hermanos, nuestra vida espiritual? ¿O la dejamos por un lado? Es la pregunta. Aquí en estos tres textos, hermanos, que leímos, hermanos, Primera de Reyes 2:3, Josué 1:8 y el Salmos 1:3, la prosperidad en nuestra vida espiritual aplica a todo lo que el Hijo de Dios haga. Todo, no nada más ciertas cosas, ¿right? Dice, para que prosperes en todo lo que hagas. Y luego le dice también, y todo te saldrá bien. Y también en todo lo que hace, prosperará. ¿Creemos estas palabras en realidad, hermanos, con esa fe que se necesita? Es la pregunta. Cuando obramos con verdad, hermanos, acordémonos, llega la bendición de Dios. Y ahí es la clave, Cuando obramos con verdad, Dios está a nuestro lado. Dios está allí, hermanos. Cuando obramos con mentira, Dios se aleja. Sigue diciendo, hermanos, ya para concluir, el versículo 4. Ahí de 1 de Reyes 2:4, 1 Kings 2:4. Y luego dice, para que confirme Jehová la palabra que me habló. O sea, a mí me dijo estas palabras Dios, pero yo ya estoy para morir, ya estoy viejo, hijo. David murió de viejos, una edad avanzada. Y sin embargo, hermano, le da este consejo antes de morir. Llegaron los días en que David había de morir. Y viene, hermanos, y le dice, para que confirme la palabra que me habló. ¿Quién? Jehová. ¿Y cuál era esta palabra? Dice así, tus hijos guardarán mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma. Jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Va a haber siempre, ¿qué? Reyes, en otras palabras. Va a haber siempre reyes, si tus hijos siguen, si tu descendencia sigue. Decimos, ya mi esposa y yo, ya nos estamos yendo bien. Estábamos ahí dormidos en un cuarto, en una cabañita, ¿verdad? Todos ahí amontonados. Y, ay, damn, mom, you snore so much. Y hombre, estaban rongando, parece que están comiendo unas ratas en ahí. Ya estamos viejitos, y ya no tenemos 10 años, 15 años, ¿verdad? 20 años, así como ustedes, ¿no? Mis hijas, ay, mis hijas. Pero ya cuando uno va creciendo, pues, los años vienen, ya empezamos a notar que ya hay unos buenos años en ti, ¿verdad? Pero qué bonito es cuando entendemos, bueno, qué bueno que rompemos y eso, pero que sigamos haciendo la voluntad de Dios, es lo más importante. No nada más llegar a viejo, ya llegué a los 80, ya llegué a los 90, no. Llegar a viejo con la sabiduría de Dios y haciendo su voluntad. Que nuestra descendencia siga, así como le dice esa promesa de Jehová a David, no te va a faltar varón en tu trono. Si guardan, ¿qué? Mis preceptos, si guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad. Esa es la legacía que le queremos dejar a nuestras hijas y a sus hijos también, ¿verdad?
Eso es lo que le queremos dejar, hijos. Si no tengo una cuenta de banco muy grande, no nos voy a dejar mucho dinero. Pero esto se los queremos dejar, hijos. Esta es la herencia que les puedo dejar. Aprovechenla, porque es lo que te va a ayudar en tu vida y vas a continuar si sigues en los preceptos de Jehová. Vas a tener esa esperanza de vida eterna. Esa esperanza también, hermanos, esas bendiciones de Dios también son condicionales, lo entendemos. Dios le prometió a David y a su descendencia muchas bendiciones con esa condición de que tanto él como sus hijos le fueran obedientes. Él ya estaba para morir. ¿Echó malas David? Oh, sí, ya lo sabemos, ¿verdad? No tenemos que repetir la historia de David. Muchas malas, sin embargo, se arrepiente, sinceramente. Y por eso es llamado un varón conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. Bien sabía David que si Salomón y sus descendientes no le eran fieles a Dios también, perderían todas las bendiciones que Dios les había prometido. ¿Se acuerdan Salomón después? Llegó a viejo y pobrecito. No llegó a viejo como su padre David. Llegó a viejo, hermanos, haciéndole ídolos a todas sus mujeres. 700 reinas y 300 concubinas. 700 queen wives and 300 concubines. Y a todas les hizo ídolos, básicamente. ¿Qué hiciste, Salomón? Ojalá que tu descendencia también siga, hermano, hermana, siguiendo las instrucciones de Dios. Es nuestro deseo como padres. Y la pregunta es, hermanos, si estáramos a punto de morir, ¿qué le diríamos a nuestros hijos? ¿Qué le diríamos? ¿Qué consejo les daríamos? Ojalá que no esperemos, hermanos, hasta el punto de morir para dar estos consejos a nuestros hijos basados en la palabra de Dios. Ojalá que sea mucho antes de que tú y yo partamos con el Señor. En esta mañana, hermano, hermana, amigo, amiga, también te hacemos la invitación. ¿No quieres tú en esta mañana también empezar a guardar los preceptos de Jehová? Los preceptos que encontramos en su santa palabra. ¿No quieres empezar tu vida nueva en Cristo, como decíamos en la clase de esta mañana? Siendo añadido a su iglesia en las aguas del bautismo. ¿Estás ya arrepentido? Sinceramente, ¿quieres confesar a Cristo como tu Salvador y Señor? Como el Hijo de Dios, como el Señor de señores y Rey de reyes. ¿Tienes fe en que Él resucitó al tercer día de la tumba? Si quieres confesarlo, puedes hacerlo y ser bautizado o bautizada para el perdón de tus pecados. Contáctanos para que también Dios obre este milagro hoy en tu vida. No esperes para mañana. Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos. Tendremos una invitación, pues les pido que podamos hacerlo así. God bless you all. Dios les bendiga.